Si tú caminas con Dios, es un banquete todos los días. Y mientras más cerca estés de Jesucristo, más entendimiento, comprensión, sabiduría e inteligencia vas a tener. Y es impresionante que tú puedas leer la Biblia, por ejemplo, el Evangelio de Juan hace 2 años, y lo lees cada 3 o 4 meses, y cada vez que tú lees algo que ya habías leído, descubres algo que nunca te habías fijado que estaba ahí. ¿Les ha pasado, verdad? Aunque no digan amén, yo sé que sí es. Pero así es con la Biblia. Yo he estudiado Génesis, ¿verdad?, muchísimas veces, Apocalipsis, y estos últimos meses que Dios, el Espíritu Santo, me hizo concentrarme aquí, descubrí, ¿verdad?, que había cosas, piedras preciosas, oro, plata escondido detrás de todas las palabras hebreas, de la forma como se ha descubierto a través de la ciencia, la paleontología, la astronomía, la arqueología, cosas que la misma ciencia comprueba que la Biblia tenía razón. Pero lo más importante es que en estos 8 conferencias llevamos 2 versículos. Imagínense nada más si estamos analizándolo con microscopio. 2 versículos llevamos, el 1 y el 2. Y hoy acabo con el 2. ¿Por qué? Porque se descubrió, ¿verdad?, últimamente, que cuando Dios dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, no se refiere al principio del primer día de la creación del ser humano. Sabemos que la Biblia nos muestra que en 6 días Dios ordenó el planeta Tierra, pero antes de nosotros, ¿existía alguien? Claro, los ángeles. En el capítulo 38, el 4 en adelante del libro de Job, lo hemos visto ya en las conferencias pasadas, los ángeles estaban con Dios cuando Él estaba midiendo la tierra, dándole vuelta a la tierra, calculando su velocidad sobre su eje en 24 horas alrededor del sol. Los ángeles ya existían antes que nosotros. Y nosotros fuimos creados después que los ángeles. Y lo interesante de todo este estudio que estamos desarrollando es que la Biblia nos enseña que este planeta, antes que tú y yo lo ocupáramos y antes que Dios creara al ser humano, este planeta había estado ocupado por los ángeles. Y la Biblia así lo enseña. ¿Dónde está? Léela. Y vamos a ver a través de todo esto, hemos ya compartido mucho, pero lo más importante es lo siguiente. Hay muchas personas, vuelvo a repetir, que enseñan, no es que en el principio la Biblia dice que ahí comenzó la creación, sin embargo nos damos cuenta que no pudo ser así, principalmente por varias razones. La primera es la siguiente: si la Biblia dice realmente que en el principio se refiere al inicio de los 6 días de creación del ser humano, la pregunta es, ¿en qué día se crearon los ángeles? Porque en el 6º día, cuando Adán y Eva creados, ya Satanás, Lucifer, era un ángel caído, esperando, ya poblaba la tierra, esperando a la primer pareja humana para robar el liderazgo masculino. Por eso atrajo primero a Eva, para separarla del liderazgo, tratar de influir en ella, a través de ellos arrastrar a la raza humana, pero vemos que ya había ángeles antes que nosotros creados, y no pudieron haber sido creados en 24 horas, y haber caído en el 2º o en el 3er día, porque la Biblia enseña lo contrario, que Satanás, antes de que nos crea a nosotros, desde aquí planeó, Isaías 14, del 12 al 14, y dijo, subiré, y si subes es porque estás abajo, ¿verdad? Entonces cuando Satanás dijo, subiré y seré como el Altísimo, es porque él estaba aquí en la tierra, y en Ezequiel 28 dice que él fue creado en Edén. En el mismo lugar geográfico donde Dios puso a Adán y Eva, existía un Edén, pero no como el de Adán y Eva. Existía un Edén de piedras preciosas, porque era, en lugar de plantas y ornamentación de árboles preciosos y de árboles frutales, como Dios puso con Adán y Eva, el Edén de los ángeles caídos era de piedras preciosas, y los dinosaurios habitaron en esa época antes que nosotros.
que es el misterio de la arqueología y de la paleontología. Cuando existieron los dinosaurios, pues sabemos que 20 millones de años, 30 millones de años, y tienen toda la razón. Se acaba de descubrir uno en Argentina hace 2 semanas, los huesos de dinosaurios, de fósiles, y eso demuestra que si los dinosaurios, a través de la prueba del carbono 14, el potasio argón y la radioactividad, que son los métodos científicos para poder datar el origen, o por lo menos cuando las cosas comenzaron a ser, datan de 25, 30, 40 millones de años. Entonces, si los dinosaurios están datando que vivieron hace 15, 20 millones de años, ¿qué significa esto? Nosotros los seres humanos tenemos aquí en el planeta Tierra lo máximo 10,000 años, lo máximo. Se calcula que 6,000 años de historia por las genealogías, no más de eso. Pero nuestro planeta es más viejo de lo que nos imaginamos. Y de ahí los programas de Discovery Channel, los aliens, los extraterrestres. ¿Y quién hizo las pirámides de Egipto, las de Yucatán? ¿Quién les dio a los mayas el conocimiento que tenían para, sin calculadora, sin computadora, sin ningún instrumento, sin telescopios, haber datado la Tierra o el movimiento de la Tierra en 365 días, segundos, minutos y segundos? ¿Quién les enseñó a los mayas tan grande inteligencia y conocimiento? ¿Cómo es que todas las estructuras mayas en Yucatán, en Guatemala, Centroamérica, están orientadas a las constelaciones, a las Pléyades y al Orión, que menciona el libro de Job? El Orión son 7 estrellas calientes y las Pléyades son las constelaciones que se conocen, ¿verdad?, en el zodíaco, que Dios las hizo, pero no asociarlas con la conducta humana como la astrología. No confunda la astronomía con la astrología, ni la gimnasia con la magnesia, por el amor de Dios. Bueno, entonces hay tantos misterios que la gente no sabe. El Triángulo de las Bermudas. ¿Qué pasa en ese triángulo entre Cuba y Florida y parte del Golfo de México, donde desaparecen barcos? ¿Quién pudo haber construido las pirámides y las construcciones de Machu Picchu en Perú? En una altura impresionante, con rocas de más de 8, 15 toneladas. ¿Quién va a subirlas? ¿En qué grúa las van a subir? ¿Cómo pudieron meter más de 25, 30 mil piedras en las pirámides de Giza en Egipto de 8, 10, 15 toneladas, cuando ni siquiera a 10 kilómetros del Cairo hay piedras? Bueno, cosas así que quien las cortó que parecen mantequilla. ¿Qué sistema de impermeabilización usaron? Dicen que los egipcios, porque están en Egipto, que durante más de 8,000 años que se calcula que las pirámides se construyeron, 5, 8,000 años, ni el aire, ni el granizo, ni el viento, ¿quién pudo haber mantenido esa impermeabilización, esa estructura, para que no fueran ni siquiera erosionadas un milímetro? ¿Qué sierra ocuparon hace miles de años eléctrica para que cortara esas piedras como mantequilla? En el siglo XXI no existen ni las de esmeril ni las de punta de diamante, de acuerdo a los ingenieros ¿cómo se llama?, en todo lo que es el área de la investigación científica, que corten una piedra como mantequilla de esa forma, ni los huecos que hicieron en las piedras, ni la forma como las cargaron. Todos esos misterios nos hablan que ese conocimiento se los dieron los ángeles. Y estaban aquí antes que nosotros, y estos ángeles siguen bajando al planeta Tierra, y siguen comunicándose con ciertas personas, y siguen haciéndonos creer que son marcianos, que son jupiterianos, que son extraterrestres. Y las mismas agencias de investigación, como la Organización de las Naciones Unidas, nombró hace 2 o 3 años a un departamento especial en la ONU, y es una señora la encargada hindú para investigar el fenómeno OVNI. Entonces, algo nos dice que hay algo más allá del espacio, pero la gente no sabe que la Biblia nos habla y nos dice que así es. Sí existen extraterrestres, pero no son jupiterianos, ni venusinos, ni marcianos, son ángeles caídos, con contacto con los hombres, dando inteligencia, dando sabiduría a muchas personas
con la única condición que le vendas tu alma al diablo. Y así hay artistas que son bailarines impresionantes, cantantes que son impresionantes, grupos de rock pesado que son impresionantes y que se hacen millonarios, y nadie sabe que detrás de ellos hicieron pacto con Satanás. Y Satanás te hace millonario, y Satanás te hace famoso, y Satanás te hace que llegues a la presidencia de la república, y Satanás te da lo que tú le pidas, pero viene y te cobra la factura. De ahí las palabras de Jesús: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Muy bien, vamos pues a hacer un estudio muy breve de los ángeles para darnos cuenta que estos ángeles también en la Biblia se les llama estrellas, para que comiences a aprender más acerca de estas entidades espirituales. Ve apuntando los versículos. Jueces 5:20 dice así: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Nos damos cuenta que las estrellas no puede ser un lenguaje literal ni figurativo, sino que se está refiriendo a los ángeles. Y vamos a seguirlo comprobando y leyendo, por ejemplo, ahora en Daniel, capítulo 8, versículo 10, dice así, Daniel 8, 10, y se engrandeció, está hablando del anticristo, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Y cuando leemos Apocalipsis 12, 4, donde ya se corren las cortinas, se nos dice que el dragón o Satanás o Lucifer arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿A quién se refiere? A los ángeles caídos. Entonces vemos en primer lugar que estas entidades espirituales, los ángeles, que existen todavía y que no son los demonios son completamente diferentes a los ángeles, habitaron antes que nosotros el universo, siguen teniendo control en muchas partes del universo y siguen en contacto con muchos seres humanos. Muy bien. Ahora vemos nosotros también muchas cosas que ya habían sido creadas antes que nosotros. Por ejemplo, el sur, el norte, el oriente y el occidente que forman el cielo ya existía en el principio, antes del primer día de la creación. Los átomos y las moléculas que forman la materia ya existían antes que nosotros. La Tierra ya estaba colgada sobre nada. Antes que se descubriera y dijeran que estaba cargada, que Charles Sattler la cargaba, ¿se acuerdan? O pintaban la Tierra sobre una tortuga, y tantas tonterías que hacían los libros de astronomía. La Biblia en el libro de Job ya había profetizado que la Tierra colgaba sobre nada. El abismo y las aguas ya existían antes que nosotros, y las tinieblas ya cubrían la tierra. Todo esto fue creado en el principio. Ahora pongan atención, por favor. Cuando dice la Biblia, en el principio, no había ángeles, no había serafines, no había querubines, no había absolutamente ninguna criatura en el universo, ni galaxias, ni hoyos negros, ni planetas, ni estrellas, más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios habita en la eternidad. Y cuando la Biblia dice en el principio, Dios formó e inventó el tiempo, porque el tiempo no existe en la eternidad. Cuando hablamos del tiempo, claro que nos imaginamos una línea que parte de aquí y decimos, por sécula seculorum, por los siglos de los siglos, o sea, que nunca va a tener fin. Esto no es la eternidad. Esa es la forma en la que nosotros nos imaginamos la eternidad, algo que no tiene final. La eternidad no tiene tiempo. Velo apuntando. En la eternidad no hay la materia como la de nosotros. Y en la eternidad no hay pasado ni futuro, hay presente nada más.
Y cuando Dios se revela a nosotros a través de Moisés, Éxodo capítulo 3, le pregunta a Moisés, ¿cómo te llamas? Y entonces en el hebreo se usan 4 consonantes sin vocales que se tradujeron Yahweh o Jehová, que significa en el tetragramatón, yo soy el que soy. O sea, no soy el pasado ni el futuro, yo soy el que soy ahorita, en el presente. Entonces, esto no lo podemos nosotros imaginar hasta que venimos a la Biblia. Les dije que les iba a salir humo por las orejas. Miren ustedes, ¿cuándo fue escrito el Apocalipsis? Hace 2000 años por el apóstol Juan, ¿ok? Juan está hace 2000 años en la isla de Patmos, 93, 94 años de edad, se calcula que murió como a los 96, 97 el apóstol Juan. Ahí se le aparece Dios y Juan viaja en el tiempo 2000 años. Viaja hacia el futuro y ve algo que no ha sucedido y que está escrito en el Apocalipsis. Los juicios, las plagas, las trompetas, las copas, el anticristo, el falso profeta, la iglesia, cómo iba a acabar, todo Juan lo ve y lo escribe aquí. Entonces Juan está escribiendo algo que ya sucedió, que no ha sucedido y que está por suceder. Les dije. O sea, Juan está escribiendo algo del futuro que ya sucedió, porque si lo vio, tenía que estar viendo algo que estaba sucediendo. Y al mismo tiempo, él estaba 2000 años antes. Y nosotros nos encontramos en medio, porque él ya dijo que ya pasó, no ha pasado en nuestro tiempo presente y está por suceder en el futuro para nosotros. Entonces nos encontramos nosotros en un universo cerrado de 4 dimensiones, abajo de la eternidad. Señor, dame sabiduría. La eternidad es la habitación donde vive Dios. Dice Isaías, Dios habita la eternidad y la santidad y con los quebrantados de espíritu. Dios deja esta dimensión que no es la de nosotros. Hasta que muramos vamos a entrar a la eternidad, aunque ya tenemos la garantía del Espíritu Santo cuando Él nos selló como hijos de la familia de Dios. Y Dios deja la eternidad y Dios crea el tiempo en el principio. Y en ese principio Dios crea el espacio, el tiempo y la materia. Y lo primero que Dios crea es a los ángeles. Y los ángeles están divididos en un rango especial. Veamos estas diferencias de la forma en la que Dios crea a los ángeles en 2 pasajes. El primero se encuentra en Efesios, capítulo 6, versículo 12, y el segundo en Colosenses 1, 16. Escuchen lo que dice Pablo. No tenemos lucha contra carne ni contra sangre. Entendamos los cristianos. Tu lucha no es contra tu suegro, contra tu suegra, contra tu esposa, contra tu esposo, contra tus padres, muchacho que me escuchas, contra el gobierno, contra los temas comunistas o marxistas o socialistas o nazismo o fascismo. La lucha no es contra nada que nos rodea físico de ningún ser humano, sino contra criaturas, entidades espirituales que existieron antes que tú y antes que yo existiera, que son más reales que tú y que yo, y que la Biblia les llama principados, gobernadores, potestades y huestes espirituales de maldad que influyen en los gobernantes, en tu suegra, en tus hijos, en tu novia, en tu novio, en tu esposo, en los deportistas, en los cantantes, en los políticos. Este mundo que nos rodea, que se podría llamar empírico, como dicen los ateos, yo no creo nada de lo que no veo, en lo que no oigo, en lo que no huelo, ni lo que puedo palpar a través de los 5 sentidos, qué reducidos y qué encarcelado estás si eres ateo.
Porque hay otra dimensión que nos rodea que es mucho más real, que la Biblia nos saca a la luz y que nos muestra que si no estás tú consciente de este mundo que nos rodea, te van a volver loco tarde o temprano. Porque el campo de batalla del ser humano aquí se encuentra en la mente. Aquí está la guerra entre el bien y entre el mal. Y nosotros decidimos de qué partido nos vamos a poner. Del América o de las Chivas. Del Barcelona o del Real Madrid. Será melón, será sandía. Es la decisión de nosotros como agentes morales responsables. Dice Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, ya vivamos en el Espíritu. Dejemos, y en lugar de pelear contra tus padres, contra tus hijos, contra el gobierno, oremos. Es a través de la oración que podemos ganar todo. Es a través de la oración que cambia a tu esposo, que cambia a tu esposa, que cambia a tus hijos, que cambia a tus papás, que podemos cambiar el gobierno, que podemos cambiar muchas cosas. Es nuestra arma espiritual, la oración. Porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes, o sea, ejércitos, millones. Estos son los demonios espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice en Colosenses capítulo 1, versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, o sea, en Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Escuchen, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tronos nos habla de que estas criaturas espirituales, invisibles, que la Biblia le llama ángeles caídos, se sientan para gobernar. Un trono es donde alguien se sienta para gobernar, y cualquiera que sea rey o gobernante tiene que tener súbditos, ¿verdad? Eso es lógico. Entonces hay gobernadores de las tinieblas que tienen gobernando sin que la gente lo sepa, están siendo gobernados, está siendo influido por espíritus inmundos, espíritus de maldad que quieren desviarte y abortar el plan de Dios para tu vida. Dominios son los que dominan o ejercen control sobre lugares geográficos de la tierra. Hay principado sobre México, otro sobre Canadá, otro sobre Estados Unidos, otro sobre El Salvador, sobre Nicaragua, Brasil. En cada país hay un principado satánico. Debajo del principado hay gobernadores. Y hay un gobernador en el estado de México, en el estado de Oaxaca, en el estado de Nuevo León, y así como hay gobernados y está organizada una república, más o menos de la misma forma están organizados ellos también. Y este modelo de organización se encuentra en la Biblia, desde el libro de Deuteronomio, antes que el derecho romano existiera. Los principados son los que funcionan como los principales líderes, y las potestades, los que tienen autoridad delegada, prestada, no es de ellos. Dios permite a muchas entidades espirituales que actúen de acuerdo al gobierno que quieran tener. ¿Me escucharon? Primera Samuel capítulo 8. Samuel se acerca a Dios. Señor, el pueblo no quiere que tú gobiernes. Ya no quieren la teocracia, el gobierno directo de Dios, que es el único gobierno perfecto. Y entonces Dios le dice a Samuel, deja al pueblo que ellos voten y que ellos escojan lo que ellos quieran tener. Y van a escoger, como antes no me consultaron a mí, ni me tomaron en cuenta, Dios le dice a Samuel, 1 Samuel 8, van a escoger a un hombre, y Dios profetiza lo que el rey Saúl iba a hacer con Israel. Y van a escoger un hombre que va a entrar con muchas cosas, prometiendo muchas cosas, etcétera, etcétera, y los va a acabar oprimiendo, y se van a arrepentir, y se van a volver en enemigos contra mí. Y fue exactamente lo que le pasó al rey Saúl. Acabó consultando brujas
¿Se acuerdan de la bruja de Endor? Entonces Dios no puso a Saúl. Dios permite. No es que, como dice la Biblia, claro que Él y está ejerciendo su dominio porque Él es soberano. Pero muchas veces Dios permite que pasen cosas, como por ejemplo, Dios no quiere que las mujeres gobiernen la iglesia, que sean las pastoras las que gobiernen la iglesia. El liderazgo de la iglesia, el liderazgo de la familia y de las naciones se las dio Dios a nosotros los varones. Pero cuando en una casa el varón no es responsable y la mujer toma las riendas de la casa y comienza la mujer a enseñarles a los niños la Biblia y a dar lecciones de moral y a darle dirección a la casa, Dios se alegra. No es que Dios quiera que ella gobierne, pero cuando el varón abandona su posición, Dios levanta aún a las piedras, las hace hablar. Cuando en la iglesia no hay hombres, Dios levanta mujeres. En cada vez que voy a mis viajes me preguntan, ¿qué opinan las mujeres pastoras? Gloria a Dios y las bendigo, porque cuando hay pastoras es porque no hay hombres, y porque no hay hombres por lo irresponsable y negligente, que ya no supieron nunca la responsabilidad ni tuvieron el valor de levantar una iglesia a ellos, y las mujeres llegan y toman el liderazgo. Dios lo permite, pero no es su voluntad, entendamos eso. Dios quiere que los hombres gobiernen las naciones, y desgraciadamente, qué increíble ahorita en el siglo XXI, la única mujer en las casi 200 naciones que tenemos en el globo terráqueo es cristiana. Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, es mujer. Ninguna otra persona. Bueno, ahora gracias a Dios que ya Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, hay que orar por él, está en el hospital, le dio neumonía, levantó la Biblia antes de ser elegido ahora como gobernante, después de las crisis de Brasil, y le pidió a Dios que lo guiara. El presidente de Colombia también está orando, usando la Biblia también. Hay un contrapeso ya, gracias a Dios, por estos hombres que comienza Dios a levantar como políticos, y gracias a ese pueblo que están orando por estos gobernantes. Oremos por México. Oremos por México. Muy bien. Entonces, así es como están organizados estos ángeles. Ahora, muy bien, dentro de estas entidades espirituales, hay 6 que menciona la Biblia. Número 1, los querubines. Los querubines no son ángeles. Vamos a demostrarlo ahorita. Son criaturas espirituales con muchas alas y siempre se relaciona en la Biblia con la santidad de Dios. La palabra querubín en el hebreo es la palabra kruf, con K-R-U-W grande, que significa los que adoran, los que bendicen o los que alaban. Y en Isaías 6 se describen arriba del trono de Dios diciendo: santo, santo, santo a Dios. El arca que construyó Moisés por instrucciones de Dios, en el propiciatorio, le dijo Dios: de una sola pieza haz 2 querubines, con las alas tapando sus caras, viendo hacia donde se derrama la sangre. En otras palabras, estaban protegiendo la santidad de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, Dios no mandó ángeles, mandó un querubín en la entrada del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, con una espada y encendida, y la espada significa la justicia. En otras palabras, ese querubín se puso en la puerta del huerto del Edén para decir: ningún ser humano regresa al huerto del Edén, ningún ser humano regresa al paraíso de Dios hasta que la justicia de Dios se cumpla y la santidad que yo represento. Y como ninguno de nosotros podíamos hacernos justicia por nosotros mismos, Dios envió a su Hijo a que hiciera justicia en nuestro lugar. Y cuando Jesucristo es el justo que Dios recibe en la cruz, sin defecto y sin mancha y sin pecado, esa justicia de Él nos la imputa Romanos 5:1, justificados por la fe, declarados ante el tribunal cósmico de Dios que somos justos sin ser justos. Es como un saco, como una mancha que tuviera yo aquí de tinta. Antes de Cristo, la mancha era el pecado, que Dios solamente la cubría. Hasta Cristo ningún pecado había sido borrado. Solamente la sangre de los animales, figurativamente, cubría el pecado. Y cuando viene Cristo, no nos viene a cubrir,
sino que lava el pecado como si nunca lo hubiéramos hecho, y entonces nos da un saco que no es de nosotros, que se llama en Filipenses 3, la justicia de Dios por la fe, y en Romanos capítulo 3. Esta justicia dice que tú y yo ante los ojos de Dios somos justos porque alguien cumplió esa justicia, y Dios nos declara, siendo pecadores, santos, siendo malos, buenos, y siendo injustos nos declara justos. ¿Y todo por qué? ¿Porque te fuiste a la villa de rodillas? ¿Porque hiciste un auditorio para los niños pobres? ¿Porque hiciste un asilo para ancianos? ¿Porque regalaste todo tu dinero cuando te moriste? No hay nada que pueda adjudicarnos la justicia. Se llama la gracia de Dios. Un regalo que no merecemos. Es el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Es el mensaje que necesita oír tu familia. Papá, Dios te quiere perdonar, pero hijo, soy un borracho, parrandero y jugador, me dicen el aventurero de Tlalnepantla. No importa, soy una prostituta, usted no me conoce, hermano. Soy lesbiana, soy homosexual. Es más, he matado a 30 personas, he abortado 15 chamacos. No importa lo que hayas hecho. Vean nomás qué mensaje tan glorioso. La sangre de Cristo te limpia de todo lo que hayas hecho. ¡Wow! Mensaje de la gracia de Dios. En segundo lugar tenemos los serafines. Sarap es la palabra hebrea, sarap con ph al final, que significa los que arden. Los serafines son otras criaturas espirituales que arden, o sea, de pasión, se consumen con el fuego por la santidad y el amor de Dios. Es lo único que se nos da a conocer en la Biblia. Adoran sin cesar y aparecen una vez nada más en la Biblia, en Isaías 6. En tercer lugar tenemos a los arcángeles. En la Biblia se menciona a un arcángel, arc, ese prefijo que significa grande o el más grande, ángel, enviado o mensajero. Arcángel, el principal de los ángeles significa, o el jefe de los ángeles, y el nombre es Miguel. Miguel significa, el primero significa quién como Dios. Si tú te llamas Miguel, Miguelón, significa quién como Dios tu nombre. Y aparece en 3 pasajes nada más de la Biblia el nombre de Miguel, en Daniel 12:1, involucrando la defensa de los judíos. En Judas, versículo 9, disputando con Satanás el cuerpo de Moisés. Y en Apocalipsis 12, del 7 al 12, luchando contra Satanás y los ángeles, y él como jefe del ejército de Dios. Tenemos en cuarto lugar a otra criatura que se le da nombre en la Biblia, que es Gabriel. Gabriel. Y este ángel Gabriel significa el poderoso. Si te llamas Gabriel o te dicen Gaby, eres el poderoso, no tú, lo que significa el nombre. Y aparece 4 veces en la Biblia el nombre de Gabriel. Gabriel es el más importante correo de Dios. El ángel que Dios ha enviado a las misiones más importantes de la tierra desde que nos creó. Gabriel aparece en Daniel 9:20, trayendo a Daniel la respuesta del cielo de las 70 semanas de lo que le queda al pueblo judío de existencia. En Lucas 1:26 y 27, en segundo lugar, él es el que le revela a María, a la Virgen María, que iba a ser madre del Hijo de Dios, de Jesús. Y en tercer lugar, en Lucas capítulo 1, versículo 8, donde le anuncia a Zacarías, el esposo de Elizabeth, que era prima hermana de María, el nacimiento de Juan el Bautista. Y Gabriel ya no vuelve a aparecer jamás en las páginas del abismo. Muy bien, tenemos en quinto lugar en Apocalipsis capítulo 9 a otro ángel que se encuentra encerrado en un lugar que se llama el abismo.
El abismo se encuentra en el centro de la tierra y es donde se encuentran todos los demonios. El otro lugar es el infierno, donde se encuentran todos los espíritus humanos. Y el otro lugar, 2 de Pedro 2:4, el Tartarus, que se tradujo infierno, donde están los ángeles caídos más poderosos. Pero aquí en Apocalipsis 9, vemos nosotros en el versículo 11, que el jefe de los demonios no es un demonio, es un ángel caído, que quién sabe qué hizo el chiquito pero se quedó encerrado y va a ser liberado con todos los demonios en el tiempo de las trompetas que comiencen a sonar, tal vez en la quinta trompeta. Y dice así, Apocalipsis 9, versículo 11, tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. La palabra Apolos, Apoluni en griego significa el destructor. Entonces es el segundo más poderoso de Lucifer o Satanás, que está encerrado en el abismo y lo puso Dios como jefe, como una cárcel. Él es el guardián de esa cárcel de todos los demonios. Y finalmente tenemos a Satanás, que su nombre no es Satanás ni tampoco es el diablo. El nombre de esta criatura espiritual, que era del rango de los querubines. Lo vamos a ver en las próximas conferencias en Ezequiel capítulo 28. Él era un querubín y Lucifer es el nombre del diablo. La palabra Satanás significa enemigo, apúntalo, o adversario. Viene del hebreo Satán, pero ese no es un nombre, es un título. Diablo significa acusador. Tampoco es un nombre, es un título. El nombre es Lucifer. ¿Qué cosa más irónica que significa Lucifer? El que lleva la luz, el portador de la luz. Y se le asociaba con Venus, con el planeta Venus. Y a los ángeles se les asocia con las estrellas. Y todo esto lo vamos a ver por qué. ¿Y por qué los ángeles y Lucifer distorsionaron las Pléyades, las constelaciones de los cielos? Virgo, Géminis, Libra y todas esas que el hombre le puso a las constelaciones de acuerdo a las figuras que fueron sacando de las Pléyades, y las comenzaron a asociar para que el ser humano creyera que si eres Géminis, no te cases con una Libra. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Cómo podemos llegar a ser tan tontos de creer eso? Y que si eres Escorpio, no te cases con esa persona, pues, y todavía vas al periódico y no he checado mis horóscopos. Y nos llamamos seres racionales, inteligentes, creyendo que tienen influencia en mis decisiones y que de acuerdo a mis horóscopos, mi destino está guiado por las estrellas, pero eso sí, no creen en Jesús, prefieren creer en la astrología. ¡Qué increíble! La estupidez a la que el ser humano ha llegado. Profesando ser sabios, se han hecho necios. Entonces, Satanás, que es el querubín, es realmente el jefe de todos los ángeles caídos. Los querubines no cayeron, cayó un solo querubín. Los serafines no cayeron, siguen todos los serafines tal como los creó Dios. Los que cayeron fueron los ángeles, y los ángeles son simplemente mensajeros. Criaturas que vienen de la otra dimensión a la tierra, como Gabriel, como Miguel, a traernos mensajes. A Cristo lo fortalecieron en Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando resucitó, lo acompañaron en la resurrección a Jesucristo. Un ángel se le apareció a José y le dijo, huye con María a Egipto, porque viene ahorita una persecución. Y ellos, dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, que los ángeles son espíritus ministradores a los herederos de la salvación. Tú tienes, no te imaginas cuántos ángeles desde que te levantas hasta que te acuestas. Yo tengo cantidad de ángeles, todos los cristianos, porque dice los salmos, el Salmo 37, el ángel de Jehová acampa, o sea,
ahí tiene su choza junto a nosotros, su tienda de campaña, duerme, voy, me acompaña, me sube al camión, va conmigo, etcétera, etcétera, tal vez 5, Dios no sabemos cuántos, acampa alrededor de los que le temen. El momento que tú te subes a un carro y dice la carretera, la autopista del Sol a Acapulco, 100 kilómetros y le metes 140, el ángel se baja del coche. Yo hace muchos años, antes de ser cristiano, corría motos, fue otra de mis pasiones. En 2 circuitos corrí motocicleta, tuve 2 accidentes de muerte. Bueno, tuve 4 en total al ser cristianos de muerte, así de muerte, que sobreviví por el plan de Dios. Y cuando me convertí, ¿verdad? Me dijo un hermano, mira, si quieres, dije, ya no quiero motos deportivas, una Harley Davidson. Me dice, hace muchos años, me dice este hermano, que era un pastor, un consejero, si tú quieres usarla, le dije, ¿puede un cristiano con una moto? Claro que sí. Una bicicleta, claro. Un patín del diablo, también aunque se llame diablo, sí puedo subir el patín también, porque no son del diablo, ¿verdad? ¿Puedo esquiar? Claro que puedo esquiar. ¿Me puedo aventar de la quebrada? Aviéntate si quieres. ¿Puedo ir a Bale allá, a Denver a esquiar? Mira, puedes hacer lo que tú quieras, siempre que respete las leyes y lo que el gobierno ha impuesto. Entonces, respeta los altos, respeta la velocidad y Dios se hace responsable de cuidarte. Y se los digo y doy testimonio, mi esposa es testigo, mis hijos también, desde que me convertí, jamás volví a tener un solo accidente, ni en moto, ni en coche tampoco. Porque tenemos que tener el temor de Dios. Y entonces Dios nos cuida y sus ángeles nos van a abrir el camino y van a evitar muchos accidentes en nuestra vida, que de otra manera tenemos por querer violar las leyes de Dios. Y finalmente, existen ángeles, ¿verdad?, al servicio de Dios y al servicio de Satanás. Los decaídos que estamos hablando y los que Dios envía a los cristianos y a las iglesias. Todas estas criaturas, los ángeles, fueron creados libre moralmente, inteligentes, son espíritus del más alto rango, poderosos en fuerza, en sabiduría, en inteligencia. Pero qué increíble que dice en 1 de Pedro y en 2 de Pedro que estos ángeles que nos sobrepasan en inteligencia, en poder y en fuerza, están todos los días aprendiendo de nosotros. O sea, cuando yo abro la Biblia en la mañana o tú en tu casa, ahí están de fisgones. ¿Qué estarás leyendo, Armando, ahorita? A ver, mira lo que descubrió, ¿tú ya lo habías visto, compadre? No lo he visto tampoco. A ver qué cosa va a escribir en la máquina, a ver esas cosas. Y porque este conocimiento Dios no se los dio a ellos, porque ellos no tienen al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el maestro. 1 de Corintios capítulo 2 del 10 en adelante. ¿Quién de los hombres conoce las cosas del Espíritu más que el Espíritu de Dios, que conoce las cosas profundas de Dios? Entonces, si alguien quiere conocer a Dios, necesita no inteligencia, no entendimiento, no sabiduría, necesita al Espíritu Santo. Y Él es, si lo tienes, es la unción, y aún si es otra unción, el que nos guía a toda la verdad. Y los ángeles están aprendiendo la gracia y la misericordia, porque para ellos, escúchame bien, no hubo perdón. 2 de Pedro capítulo 2, no perdonó Dios a los ángeles. ¿Por qué? ¿Injusticia de Dios? No. Simplemente porque a estas criaturas se les dio más que a nosotros. Estaban y vivían enfrente de Dios. Tú y yo vivimos por fe. Creemos en aquel que no hemos visto, le adoramos y le bendecimos sin jamás haberle visto, más que oímos su palabra como las ovejas. Cuando el pastor agarra el cayado y golpea las piedras, ¿sabían que las ovejas son semiciegas? Una oveja ve de aquí a 3 metros, pero si aquí está la oveja y aquí está el pastor, la oveja no lo ve. Y son tan brutas y tan indefensas y tan inútiles, por eso nos compararon con ellas. Dios no se equivocó en compararnos con ellas, que no ven al pastor, pero el pastor no hay un pastor que no trae un cayado, y cuando el pastor comienza a golpear, no lo ven, pero siguen sin verlo.
Y dice la Biblia en Juan 10, nosotros tampoco lo vemos, pero lo seguimos cuando lo oímos. Aquí en su palabra. Sean hombres de la palabra y hombres del Señor. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu santa palabra. Por regalarnos el regalo de darnos a conocer el misterio de tu voluntad. Por estarnos conformando conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Por habernos descorrido las cortinas del mundo invisible, que las personas comunes y corrientes no entienden ni conocen, y por eso el mundo está llegando a su fin. No te conocieron, y tu pueblo perece cuando no hay conocimiento. Y como en los días de Noé, se casaban, comían, bebían, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No hay nada de malo en casarse, no hay nada de malo en comer, no hay nada de malo en beber, eso no es pecado. ¿Qué fue lo que no entendieron en tiempos de Noé? Lo mismo que ahora, en el siglo XXI, la gente no entiende que te necesitamos. México te necesita, Venezuela te necesita. Las familias te necesitan, Señor. Cuando el ser humano llega a comprender esto, la profunda necesidad que tenemos de ti, y que separados de ti nada podemos hacer, nuestras vidas serán transformadas. Tú cambiarás nuestra familia, nuestro destino, y tus promesas son siempre el sí y el amén. Te damos gracias, Señor, por todo lo que eres y has sido y serás por toda la eternidad con nosotros, porque te pertenecemos y pronto estaremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para la bendición pastoral. Por favor, los que quieran pueden alzar su mano hacia acá, en señal que reciben esta bendición. Los que no, no hay ningún problema. Que Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Que Dios fortalezca tu familia con la palabra de Dios, y Dios bendiga el fruto que llevas en tu vientre. Que esta criatura crezca y nazca en un hogar cristiano, alimentado y guiado por los principios de ética, morales y espirituales de la santa palabra de Dios. Que Dios bendiga a tus padres. Honra a tus padres y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Es el primer mandamiento con promesa. Bendice, Señor, el trabajo de cada uno de tus hijos. Que la energía del Espíritu Santo te sostenga y te dé salud hasta el final de tu vida, para que tengas esa fuerza para trabajar para tu familia de una forma honesta delante de Dios. Que Dios bendiga a tus hijos, que Dios bendiga tu entrada y tu salida, y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por México. Señor, te pedimos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tú le des sabiduría, Señor. Por la secretaria de Gobernación, por todos los que forman su gabinete, estamos intercediendo hasta el trono de tu cielo, Señor, por ellos, que tú les bendigas y que les muestres, Señor, el camino que nuestra nación debe de tomar. Y aprovechamos también, Padre Santo, de pedirte por el pueblo de Venezuela, de los millones de niños sin comida, enfermos, sin medicinas, que están gritando como en los tiempos del faraón en Egipto, oprimidos en la esclavitud, Señor, que tú les fortalezcas, sobre todo nuestros hermanos en Cristo. Fortalécelos, Padre, guárdalos del mal, y que estas campanas de la libertad suenen muy pronto, Señor, para que sean ellos libres en el nombre de Jesucristo, y puedas levantar estas naciones con el propósito de saber que es la cruz lo único que el mundo puede tener como esperanza, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.